En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Estruendosa polémica desató la reunión del Papa Francisco con el candidato presidencial Gustavo Petro en el Vaticano. Reunión privada que tiene enorme significado al interior de una sociedad católica, apostólica y romana como la colombiana. Es una jugada maestra que dejó en jaque a los otros candidatos en la contienda electoral nacional y llama a revisar detenidamente la fuerza de una agenda internacional frente al temor que día a día se expande al interior de un colectivo social que distante está de aceptar fácilmente un giro a la izquierda, con lo que ello implica para un régimen democrático como el colombiano. Ejemplos del fracasado socialismo del siglo XXI de naciones vecinas exaltan peligrosos vetos o cláusulas que ya hablan de un pánico económico en caso de una victoria de la fuerza humana. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Lucha por los votos del electorado deja serias evidencias de que todo vale para saciar las ansias de poder de los candidatos de todas las corrientes. Discurso populista que se ha tomado a Colombia y que ya ha dejado serias certezas de abandono e inseguridad en las principales ciudades de la nación, desdibuja las buenas costumbres en el ejercicio de la democracia. Manipulación, distorsión ideológica y oportunismo se destila en las acciones del insigne candidato que en su pacto con el Jesús que prefiere a los pobres se aproximó al Vaticano para captar incautos. El fariseo distanciamiento de oxígeno verde con las maquinarias políticas que sumen al país en la corrupción, o la hipócrita actitud del concejal caldense que pidió un servicio de InDriver y luego denunció al conductor. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Adoctrinamiento de la moral disfrazado de misericordia, ecología y solidaridad es la muestra palpable de un diablo reuniendo discípulos desde la miseria política tradicional en busca de votos. Modelo ideológico que se quiere imponer en Colombia tiñe de zozobra, inseguridad, violencia y odio el ambiente social. El país está sometido a la escasa decencia de seres humanos presentes en todos los gremios o grupos poblacionales, desviaciones comportamentales que se materializan con sujetos oportunistas que plagan cada una de las campañas, corruptos de carrera política por años que quieren hacer creer que se desmarcaron de los partidos tradicionales y sus dinámicas, y el adoctrinamiento periodístico que ejercen quienes se venden como independientes y correctos, pero no son más que mercenarios de la información
como se ha venido comprobando en las confesiones de quienes buscan acuerdos con la Fiscalía. Los colombianos no podemos tener mala memoria. Son muchos los temas en donde los humanos tienen cuentas pendientes, como lo aseguró la senadora María Fernanda Cabal. Los colombianos no podemos seguir teniendo pésima memoria. ¿Acaso se nos olvidó el terror que vivimos cuando estuvimos secuestrados por estos bárbaros de la primera línea? ¿Se nos olvidó el asesinato salvaje del capitán Solano a manos de aquellos a los que pretende indultar Gustavo Petro, que lo arrastraron como si fuera un animal y lo mataron propinándole más de 6 puñaladas? Una medalla al más salvaje es lo que quiere el candidato comunista. Se nos olvidó el asesinato del recién nacido prematuro, que murió porque una turba bloqueó el paso de la ambulancia en Tocancipá, amenazando con quemar vivos al conductor y a los padres. También olvidamos a la bebé que fue trasladada de Buenaventura a Cali para salvarle la vida, pero murió porque la primera línea y unos indígenas no permitieron que llegara al hospital. Y Freddy Bermúdez, agente del CTI al que lincharon y asesinaron brutalmente en el sector de La Luna, escudados en la supuesta rabia social. Recordemos a Camilo Vélez, ingeniero civil de un minuto que fue degollado con una guaya instalada por los violentos del paro en Bogotá. Para él no hay estatuas ni conmemoraciones. Ya se nos extravió el recuerdo de los policías secuestrados y torturados en la vía Cali-Palmira mientras buscaban víveres. Y los policías a los que les prendieron fuego en el CAI de la Aurora en Usme, y los agentes del ESMAD a los que iban a quemar vivos en el Hotel La Luna. También está la historia terrorífica del patrullero Cristian Calderón, al que quisieron matar con una bomba molotov que lo dejó en cuidados intensivos. También se nos olvidó el patrullero Carlos Andrés Rincón, que secuestraron los milicianos de la primera línea en el Paso del Comercio, lo torturaron y lo asesinaron. Y después, la desgracia de alcalde de Cali afirmó que se había muerto ahogado. Tan rápido, olvidamos los 4.900 establecimientos comerciales vandalizados en la toma guerrillera que llamaron paro nacional. Empresas pequeñas, grandes, que apenas empezaban a recuperarse de la pandemia fueron destruidas y miles quedaron sin empleo. Estos criminales a los que Gustavo Petro les está prometiendo indultos serán su guardia pretoriana. Este es el inicio de los colectivos chavistas por parte de quien fuera el asesor económico y alumno aventajado de Hugo Chávez. ¿Qué nos pasa a los colombianos? Que mientras el general Arias Cabrales, un hombre mayor de 80 años, paga 36 años de condena por defender las instituciones, uno de los miembros del grupo terrorista M-19 con más de 6.000 crímenes es hoy candidato presidencial. ¿Ese es el país que ustedes quieren dejarle a las próximas generaciones? Que no se nos olvide que las hijas de Petro estudian en Europa, no en Colombia, mientras acá los idiotas útiles salen a enfrentar a la fuerza pública. Que él vive en su mansión de Chía mientras llora por los que no tienen techo, y que su mujer es rubia y de ojos azules, el fenotipo al que él denomina élite blanca, para desacreditar a quienes ve como culpables de la dominación. ¿Será que nos dejaremos derrotar por la imbecilidad colectiva? ¿O será que apelaremos a la dignidad y a la fe en un Dios que nos quiere libres? El audio lo dice absolutamente todo. No hay nada más que agregar. Es el resumen de una realidad. Nación del Sagrado Corazón es la que está al frente de todos y en donde se le da mayor valor y relevancia a la palabra de los bandidos que a la de los ciudadanos de bien. La campaña política que ahora se vive en cada uno de los rincones de la geografía nacional trae consigo enconados pronunciamientos de quienes hablan y hablan para lanzar propuestas populistas que de fondo en nada atienden las necesidades del país, y muchas de ellas son inalcanzables. Petro no le conviene al país desde ningún punto de vista político, económico y social, fue lo que dijo en Revista Semana el candidato presidencial Federico Gutiérrez.
No, absolutamente no le conviene, no le conviene. Sería lo peor que le pasaría a Colombia. Sería lo peor que le pasaría, para empezar, a los más vulnerables, porque nunca saldrían de la pobreza. Estaríamos ante un gobierno populista, autoritario, que no le ha traído nada bueno a los países de la región donde han ensayado un modelo como esto. Y he dado unos argumentos del por qué tengo unas diferencias grandes frente al tema de modelo de país. Más allá de las discusiones personales, yo creo que aquí lo importante es el país y cómo definitivamente Colombia sí tiene muchas cosas por corregir, pero eso no se hace acabando con el país, acabando con las empresas y acabando con las instituciones o generando violencias como lo han querido ver en llamas en los momentos de tensión en los últimos meses. El cambio que Colombia requiere no se hace incendiando el país como lo ha pretendido la Colombia humana. Problema complejo del colectivo social está en la credibilidad y relevancia que se les da a las redes sociales y el desechar las referencias de la historia colombiana que permiten confirmar el odio que genera quien se cree el Mesías Salvador de la nación, pero cuando tuvo la oportunidad de ejercer el poder fue pésimo en ejecución y gestión. Elección coyuntural de los colombianos está en las manos de los jóvenes que pasaron del fútbol y la rumba creyéndose los más felices del mundo a una realidad en la que despertaron y no tienen muy claro qué hacer. Petro está punteando las encuestas por el reconocimiento de haber sido candidato, pero su propuesta de país es compleja, como lo dejó entrever en la revista Semana el candidato presidencial Federico Gutiérrez. Es normal que vaya punteando hasta ahora, porque tiene todo el reconocimiento de tantas veces que ha sido candidato a la presidencia, porque sigue siendo senador, porque no ha parado de recorrer el país en ese sentido, y es normal, porque hoy sobre todo se mide el reconocimiento. Ahora bien, ¿le conviene Gustavo Petro a Colombia? Pues no le conviene, y yo lo digo de manera clara. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia de modelo de país, el que él plantea y el que planteo yo. Mientras ellos quieren acabar con las empresas, yo quiero que existan más empresas para que existan más y mejores empleos. Mientras ellos quieren incendiar el país y que exista caos, yo quiero orden y garantía de movilidad y seguridad para los ciudadanos. Mientras ellos y él piensa expropiar, yo pienso totalmente lo contrario, y es generar titularización de tierras para que el campesino las pueda explotar, para que lleguemos con vías terciarias, para que lleguemos a invertir al campo y pueda haber un desarrollo productivo. Cuando él habla de proteccionismos, el sector económico, yo hablo es de competitividad para poder competir ante el mundo. Entonces son modelos completamente diferentes y son opuestos. Ellos tienen un concepto de igualdad. Tiene un concepto de igualdad, pero el concepto de igualdad de Petro es un concepto de igualdad a la baja, como pasó en Venezuela o en Nicaragua o en tantos países que se los tomaron estos proyectos populistas, autoritarios y corruptos. ¿Por qué? Porque el concepto de igualdad de ellos es a la baja y es todo el mundo en condición de pobreza, no es sacar a la gente de la pobreza. Y el reto mío es cómo sacamos a la gente de la pobreza. Y eso solo pasa si el país crece en materia económica. Eso solo pasa si el país crece por encima del 5% anual los próximos años. Y para eso tiene que haber seguridad física, seguridad jurídica, y tienen que haber unas condiciones de competitividad que ellos no garantizan ni lo uno ni lo otro. Petro y su propuesta no brinda garantías para absolutamente nadie en el país y fuera de él. Echarle la culpa al uno y al otro, marchar sin saber por qué, destruir los bienes públicos y privados porque sí o porque no, servir de idiota útil a los intereses de una corriente humana que dice tener un pacto histórico por Colombia, distrae la atención sobre lo verdaderamente importante, un voto de opinión que obligue a dar un giro de 180 grados en la forma de hacer política en el país. Los candidatos a la presidencia de la nación en los primeros actos de campaña ya demuestran lo rastreros, egocéntricos, ambiciosos y egoístas que son. Sin haber entrado en la contienda formalmente, sacan a flote la podredumbre de una ralea política que se vende por lo que sea y está dispuesta a hacer alianzas o coaliciones con cualquiera para alcanzar sus propósitos en el poder.
hay muchas susceptibilidades y cada que alguien habla, se crean suspicacias en cada adhesión de uno u otro sector, como lo aseguró en la revista Semana el senador Armando Benedetti. Ayer te empiezo diciendo que le he cogido mucho cariño a Gustavo Bolívar, que se ha desempeñado muy bien como cabeza de lista en las redes, etc. Pero cada que da una entrevista, no joda, no pone a correr bases de qué fue. Yo creo que no han sido, quiero creer eso, bien explicadas o se le han tomado algunas frases fuera de contexto, porque yo le puedo jurar que no hay ningún acercamiento con el presidente Gaviria. Yo le puedo jurar que sí puede que sea una expectativa que algunos y muchos liberales lleguen. De hecho, yo creería que la mitad de la bancada del Senado ya está aquí. O sea que yo no digo que no se necesita el presidente Gaviria, porque siempre lo van a necesitar porque es el presidente del Partido Liberal, pero no hay necesidad de eso. Es al revés, y te voy a explicar algo que tú no mencionaste, sino que hay muchos liberales que están aquí que están molestos. O sea, yo me vine para acá y ahora dependemos de Gaviria otra vez. Ese es el reclamo que yo he sentido desde ayer. O sea, que más de la mitad de la bancada del Senado, te repito, ya está con el pacto histórico, está con Gustavo Petro, más que otra cosa decir. De hecho, algunos dignatarios y exgobernadores y exalcaldes ya están con nosotros, o exministros. Pero esa gente fue la que más se molestó. Tú me hablas de que hubo fracturas y conformismo dentro del pacto histórico, te lo acepto, así es. Pero donde más hubo problema es los liberales que habían llegado. Porque ellos dicen, bueno, entonces yo llegué aquí y ahora me tengo que devolver para llegar con Gaviria. Eso no es así. Primero porque no es así. Y segundo porque Gaviria no ha llegado aquí, ni se le ha propuesto nada. Otra cosa es que uno empiece a buscar cómo sería lo mejor o lo ideal. ¿Okay? Entonces tú ahí puedes armar una cosa. Yo te podría decir que más que llegue el presidente Gaviria me gustaría más que llegara Galán. Pero eso no quiere decir que yo haya hablado con Galán, ni que a él le interese, ni que se le haya propuesto, ni que no lo haya propuesto. Entonces, a eso es lo que me quiero referir. Eso es desafortunado lo que ha dicho Bolívar. Eso ha traído problemas, te repito, no dentro del pacto histórico, sino los liberales que estaban llegando y la gente que está llegando, porque ha llegado muchísima gente. Son muchos los que han llegado, pero pocos los que tienen el valor civil de hacerlo público y de cara al país. Seria incógnita se teje sobre el futuro de la nación con unos aspirantes a la primera magistratura incapaces de construir una propuesta, plan de gobierno serio y responsable. ¿Qué se puede esperar de una nación que atónita y sin la menor reacción observa el apetito voraz de lagartos caciques que están a la expectativa de las encuestas y los resultados de las elecciones legislativas para sumar a candidatos el apoyo de vetustas trincheras como el Partido Liberal a cambio de cuotas burocráticas? Politiqueros de siempre, para seguir vigentes, están dispuestos a vender su alma al diablo, y más ahora que pudo reunirse con el sumo pontífice en la Santa Sede. Bendición papal que recibió la candidatura de Gustavo Petro es una estocada para la campaña presidencial colombiana, como lo indicó en su tic-tac la periodista de Revista Semana, María Isabel Rueda. Sin querer o queriéndolo, el pontífice le dio al candidato presidencial Gustavo Petro el banderazo que necesitaba para graduarse como el guiño del Papa a las elecciones colombianas. No importa que no haya habido fotos, no importa que no existan videos para hacerle propaganda al encuentro. La sola noticia de que el Papa Francisco aceptó reunirse con uno de los candidatos de la campaña presidencial colombiana es rotunda. A lo mejor ni siquiera es por encima de los demás, pero así quedó con esa intención para la historia. Y por parte de Petro, una jugada maestra, porque es la única que no puede empatar uno de sus más importantes rivales, Alejandro Gaviria, que ha hecho gala de ateo y que por consiguiente nada tiene que ir a buscar al Vaticano, no es su destino espiritual. En cuanto a los demás candidatos, deben estar preguntándose a qué horas les hicieron esa jugadita y qué papel jugó la Nunciatura en Colombia en todo esto. Uno claramente político, porque otro candidato, Rodolfo Hernández, no tiene aún respuesta a la misma petición de ir a visitar al Papa. Pero en caso de que lo reciban, y esto no, desde luego no es improbable, ya no importa. El show se lo llevó Gustavo Petro. Francisco no era ajeno al revuelo que causaría,
Por eso impuso la condición de que la reunión no se filtrara antes de tiempo. No es usual que el pontífice reciba candidatos, pero tenía que ser perfectamente consciente de que así no lo quisiera, recibir a Petro iba a resultar un aval. Y eso no pasa inadvertido para los votantes de un país como evidentemente es mayoritariamente Colombia, católico. Mientras a la selección Colombia le meten goles, Petro los mete. Gol de Petro. Estrategia política que apunta a un gol olímpico de Petro en un país católico, apostólico y romano. El país se hace cada vez más inviable entre la corrupción que lo está acabando, la sed de poder y la ambición de politiqueros que se apoderaron de las ideas y pensamientos de un pueblo inocente y desorientado que cree en cantos de sirenas. Atomización de candidaturas, desgaste propio de las consultas interpartidistas y propuestas independientes deja libre el camino para quienes buscan con artimañas captar la atención de quienes caen en las mentiras, el populismo, las bolsas y la oscuridad del líder humano. Recepción o no de apoyos, pierde escenario ante las desacertadas y cínicas actitudes que ciega a un grueso del colectivo social que no puede o se niega a ver lo que es evidente. Su pasado es claro, muchos lo recuerdan y otros lo han estudiado. El problema es que los jóvenes desconocen a este personaje y solo escuchen acá al hoy candidato presidencial Gustavo Petro. De reflexión, y nos fuimos a una quebrada solos, los combatientes que dirigíamos el M-19 en ese territorio. 4 personas allí en ese momento podíamos influenciar la vida o la muerte de muchísimos colombianos y colombianas, pese a los compromisos en ese entonces con las FARC. Acuerdos con la FARC desde el pasado habla que habían vasos comunicantes y creencias que ahora se quieren consolidar. Desfiguración de la realidad desde la que sustentan una propuesta política hace ver a los buenos como malos y a los canallas como salvadores. Llamado a los colombianos es a ver lo bueno y lo malo del pasado para que se mire al futuro con optimismo y se le dé oportunidad a nuevos líderes y protagonistas que refresquen el día a día de la nación. Descomposición de la condición humana acompaña la doble moral de candidatos que no saben cómo desviar el rumbo de una campaña en la que los colombianos están pensando, en amplia mayoría, dar el voto a un personaje incendiario que busca acabar con el país y, al igual que la clase política tradicional, demuestra que no es digno de estar en la dirección de Colombia. Son muchas las reacciones a la estrategia de Petro en el Vaticano y en el canal RCN, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reaccionó como todos los colombianos ante el encuentro entre Gustavo Petro y el Papa Francisco. Yo soy una católica que cree profundamente en la objetividad y en la neutralidad del Vaticano. También creo que cuando hay una campaña política, pues los candidatos o precandidatos buscan obviamente audiencia con líderes a nivel internacional. Yo estoy totalmente convencida, absolutamente segura que su santidad, el Papa Francisco, si tiene solicitud de otros candidatos, con seguridad también los va a recibir. Objetividad del Vaticano ha quedado en entredicho con este acto que enciende las alarmas de los colombianos. Fanatismo extremista que acompaña a los comunistas disfrazados de socialistas lleva a que los irreflexivos colectivos ciudadanos apuesten por poner los destinos de la nación en manos de exmilitantes guerrilleros que tienen como propósito acabar con las libertades y la democracia colombiana. Oscuro y enmarañado es el futuro próximo de un país que en el momento más crucial de su historia democrática no pone los pies en la tierra y toma decisiones con cabeza fría y en uso de todos sus cabales. Por estar poniendo la confianza y centrando la fe y esperanza en cuanto mortal, estampita, estatua, líder político, religioso, encíclica, artista, deportista
o personaje encantador de serpientes es que al final salen desengañados y tristes. En Colombia, los valores religiosos siguen teniendo un valor preponderante en la toma de decisiones, como lo dijo en Revista Semana el senador de Colombia Justa y Libres, John Milton Rodríguez. Los colombianos somos personas que creemos en los principios y valores que hacen posible la construcción de una sociedad viable que tenga un futuro. Colombia cree en una construcción de familia y Colombia cree en que esos principios y valores de amor, fraternidad, respeto, amor al prójimo, el no robarás, el no hacerle mal a otra persona, el respeto y la solidaridad son fundamentales. Y esos son principios obviamente que se identifican en cada una de las distintas religiones que se profesan en nuestro país, razón por la cual yo obviamente interpreto esta concepción como un llamado que hace la ciudadanía al liderazgo de recuperar los principios, los valores y la ética frente a los temas de corrupción que han infectado y dañado procesos de credibilidad y confianza en las instituciones por parte de los colombianos. Las convicciones son muy importantes. Yo quiero contar un testimonio personal. Yo fui ateo y tenía convicciones comunistas hasta mis 18 años de edad. En ese momento tuve una experiencia personal con la persona de Jesucristo y mi vida cambió para siempre. Pero uno en el ateísmo, uno es muy frío, uno es muy indiferente a muchos temas. A uno poquito le importa realmente el pensamiento de otros. En el ateísmo se da mucho el tema del egoísmo, en el tema conceptual. Es lo que uno diga y no importa lo que digan los demás. En el cristianismo es muy importante lo que digan los demás. En el cristianismo es muy importante la solidaridad, el respeto, el aprecio, el cariño, el amor al prójimo. Entonces sí hay grandes diferencias y sí creo que debe importar a la hora de elegir un gobernante. Diferencias que marcan a la hora de elegir un gobernante que dará la ruta de acción a un país. Actualidad de la contienda electoral demuestra que todos son iguales. Quien necesita votos hace hasta lo imposible para ganarlos, así sea, en contraposición a sus convicciones que son de conocimiento público. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Acuerdos burocráticos que ahora se tejen son el reflejo de un clientelismo que desde la lucha social de la primera línea, la necesidad de las clases menos favorecidas y la inclusión de células urbanas pulveriza la democracia y la paz de una nación sin rumbo definido. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Política sin principios. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Reunión con el presidente de España, diálogos con el mandatario electo de Chile, visita al Papa Francisco en el Vaticano y cena con el economista Thomas Piketty son los esfuerzos de una fuerza humana para demostrar una sólida agenda internacional, pero que en el fondo sabe que los números de votos no les dan para ganar y están buscando alianzas con cuanto duende les acepte comprarles el alma. Clásica es la estrategia de tirársela de ganador en el exterior, mientras en Colombia se anda desesperado buscando votos sin ganarse el respeto del electorado con una política sin principios. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo
en donde el periodismo está al servicio de la verdad, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.